Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, qué traumático ustedes están viendo. Tenemos un nuevo set, pero nos verán en estos días cambiar de muchos sets, les cuento. Estamos haciendo pues algunos trabajos aquí en la casa estudio, y entonces eso va a obligar a que nosotros nos estemos movilizando ya del lugar, pero por supuesto mayoría de estas cosas nos llevarán a tener un set ya de manera definitiva. Por eso hemos cambiado todos estos días, y por eso en las transmisiones que haremos en los días por venir, señores, verán distintos escenarios. Lo importante es el contacto que nosotros hagamos, y por supuesto el agradecimiento que tengo para todos ustedes. Agradecimiento también que debo extender a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Ya les contamos cómo ha estado creciendo Cooperativa Mamoncito, y eso no es casual. Por supuesto, eso es porque más gente se integran, se incorporan y son parte de esta propuesta. Es por la confianza. Y por supuesto Sardinas Dimar, así se llaman las sardinas, Sardinas Dimar. Muchísimas gracias a ustedes. Extraordinario es lo que ha estado ocurriendo también en estos días. ¡Wow! ¡Cuánta agua, señores! Y por supuesto, yo decía tempranito, la lluvia ha caído y simplemente se ha levantado la pobreza. Esa pobreza que aquí todos tratan de ocultar, esa pobreza que nos dice que tenemos unas vulnerabilidades en el país que van desde los temas de drenaje, los temas de los entaponamientos, hasta, señores, las viviendas frágiles, que según un estudio de la Oxfam, que todavía se mantiene, nos coloca con más de un 75% de las viviendas, señores, en este país que están en condiciones bastante vulnerables. Por tanto, frente a estos eventos de la naturaleza, pues brotan mucho más allá, por supuesto, de las maquilladas cifras en algunos casos, o de las repetitivas cifras de crecimiento económico que permanentemente nos ofrece el gobernador del Banco Central. Drenaje pluvial, claro, solamente pensamos en esto cuando tenemos situaciones como la de la tormenta Fred en el día de ayer, una tormenta tropical que pasó por el país y ha dejado de nuevo al desnudo el problema del drenaje pluvial. Muchas de las calles de Santo Domingo han sido inundadas, el caos, señores, con un fenómeno que ha puesto el transporte totalmente caótico, y eso obligará, señores, o tendrá el Estado que de una vez y por todas asumir ese compromiso de invertir la cifra de cuánto estamos hablando. Se dice que está sobre los 3.000 millones de dólares para resolver un problema que ya no soporta ni resiste más retrasos. No es como nos había dicho, por ejemplo, un síndico, un alcalde en algún momento del Distrito Nacional. Creo que en ese momento ni siquiera todavía se había producido la división. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la inversión es grande y luego no se puede utilizar para el clientelismo, para la cooptación, para mostrar en tiempos de campaña. Y pensar así no es pensar entonces en una solución de cara a la gente, de cara a la movilidad, y por supuesto es una cuestión que impacta de manera increíble en términos económicos. Por eso, con las lluvias caídas, que no fue una gran tormenta. Nosotros desde George no tenemos un gran huracán aquí en el país, gracias a Dios. Pero con esa tormentica del día de ayer, ustedes sí saben porque lo padecimos, el caos que se produjo en el Gran Santo Domingo ha sido terrible. Contarles que estamos en tiempos, señores, de pasar balance, y que vimos al presidente de la República, en efecto, hacer ese balance. Lo hizo con el grupo de comunicación Corripio. Ahí habló de muchas cosas y me encantó, por ejemplo, ver al presidente Luis Abinader hablar de cómo él encontró en el país con un hambre de reformas. Exactamente así decía el presidente Luis Abinader. Y esa hambre de reforma se expresa de diferentes maneras y en varios aspectos. Por ejemplo, reforma en el sector salud, reforma en justicia, electricidad, régimen fiscal, policía. Y si nosotros nos detenemos en cada uno de estos aspectos, vamos a ver ¿qué es lo que tendría y cuál sería el gran desafío del presidente de la República? No es reforma, no es parche, no, es refundación, es simplemente transformación. Y comemos, por ejemplo, un solo aspecto para referirnos al caso, el tema de la electricidad, un tema complejo, complicado.
que tiene una determinación en términos de la economía del país increíble. Y si nos quedamos ahí, y después de ver la presentación que hizo el ministro de Energía y Minas recientemente, una presentación pobre, una presentación penosa, una presentación que tiene pocas cosas que mostrar en un año de gestión que lleva el gobierno de Luis Abinader, salvo, claro está, lo que ha implicado una especie de desorden y caos institucional, que fue lo que creó entonces el decreto que manda la destrucción de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y ese continuo deterioro, además de los indicadores del sector eléctrico, que según nos señalaba Bernardo Castellano, después de buscar y un poco esculcar las propias cifras de las institucionales, estatales, no que se la ha estado inventando. Por ejemplo, hasta mayo de 2021 se habla de ¿qué? Del aumento en el gasto, por ejemplo, de las nóminas de las sedes, el aumento del déficit de flujo de caja de las distribuidoras. La reducción drástica de las inversiones, por ejemplo, de pérdidas, las inversiones en los programas, en los proyectos que tienen que ver con la reducción de pérdidas de las distribuidoras, el aumento de las pérdidas totales de las distribuidoras, la violación permanente y constante a la Ley General de Electricidad. Y eso, por supuesto, viene acompañado de una opacidad, de una oscuridad, de nada, absolutamente nada de transparencia en las licitaciones que han estado convocadas. Y en eso, la referencia es obligada, por ejemplo, al caso de Manzanillo, donde se quieren construir 2 plantas a gas, ¿verdad? Que aportarían 800 megas al sistema, pero ahí todo lo que se ha hecho es simplemente complicar la cosa como para que la inversión de otros socios privados no sea tal, porque uno, puede especular respecto a eso, a quiénes se quieren beneficiar. Ustedes saben, aquí tenemos un gabinete eléctrico que funciona paralelo con el Ministerio de Energía y Minas, pero además de eso, nosotros acabamos de tener un escándalo que precisamente a partir de esta transmisión y en todos los espacios en los que nosotros intervenimos lo hemos estado denunciando, que es el caso de los gas sintéticos para el tema del cenicero de Punta Catalina. Pero además la misma Punta Catalina, señores, con todo el llamado de licitación para hacer la auditoría de la auditoría, después que las pasadas autoridades lo que hicieron fue que maquillaron los números respecto a todo esto. Las auditorías técnicas que tienen que hacerse, las auditorías de costos, las auditorías de operación de Punta Catalina, el fracaso estrepitoso de prácticamente un fracaso de esa licitación de la que estamos hablando en Manzanillo, donde 60 empresas inicialmente habían 60 empresas inicialmente interesadas en participar, solo 16 sometieron documentación y de esas 16, entonces todo eso se redujo a 12, pero tampoco nos dicen ni cuáles fueron las empresas, ni cuáles fueron las condiciones. Entonces, con eso, señores, yo no sé cómo será que ellos van a manejar eso, cómo van a transparentar esas 12 empresas, esas 12 ofertas, con lo cual se reduciría definitivamente o se reduce la competencia, de manera que las posibilidades de obtener precios que favorezcan a las sedes, a los consumidores en medio de esta opacidad total en esa licitación, sin posibilidad de auditoría, sin posibilidad de control social, la verdad es que es bastante complicado. En ese informe del que hablaba, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, no se atrevió a hablar ni por asomo del acuerdo que se hizo entre cúpulas empresariales para decir que se había firmado una especie de pacto eléctrico que no fue tal, que desde un principio fue acuerdo, y eso, que con la premura que lo hicieron, uno suponía que, se iba a hablar de el pacto eléctrico como un acuerdo. Pero además, señores, cuando vemos, por ejemplo, el tema de la policía y de las reformas, que precisamente, que son de eso, de lo que ha hablado el presidente Luis Abinader, de las reformas de las que la gente tiene hambre, que allí no es un asunto de reforma, aquí es un asunto de transformación, pero además técnicos de las Naciones Unidas que fueron incorporadas a las comisiones después del desastre que ocurrió, recuerden, en Villa Altagracia, que fue el punto de lanza para que esa policía
retrógrada sea transformada, habla de una refundación, los técnicos de las Naciones Unidas. ¿Y saben lo que es refundar? Refundar es simplemente desbaratar y volver a construir. Entonces de eso se trata. Pero además el régimen fiscal, el régimen fiscal y el tema de la justicia. Si bien es cierto, tenemos un ministerio público que hasta prueba en contrario, o hasta este momento ha dado señales, claro que sí, de disposición, de transparencia. Pero ¿y cómo nosotros hacemos con todos esos fiscales que fueron nombrados por el ex procurador general de la República, como si fuese un traje a la medida, que están detrás de ese ministerio público que conforma, por supuesto, doña Miriam Germán como procuradora, Jenny Berenice y Wilson Camacho? Ustedes saben todo lo que viene detrás y la remoción que habría que hacer en términos de la justicia. Hablamos de justicia transparente, hablamos de independencia de la justicia, pero aquí simplemente lo que hay es un acuerdo de buena voluntad entre ese ministerio público que fue nombrado por el presidente Luis Abinader y al que tenemos que reconocer esa buena voluntad de que las cosas se hagan bien. Pero institucionalmente, señores, mientras aquí el ministerio público o mientras la justicia, los fiscales, la procuraduría sea nombrada por el Poder Ejecutivo, la independencia de la justicia o judicial no será tal. Y con esto, por supuesto, el tema de la reforma fiscal, y ese es un tema pendiente y ese será el gran desafío para el presidente Luis Abinader. Lo hemos repetido todos estos días, lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Ese será el gran desafío. ¿Por qué? No solo por la referencia que tenemos en países de la región, que como Colombia, cuando se quiso hacer una reforma fiscal y cargar el dado al sector social y a la gente, señores, la confrontación y la detonación no se hizo esperar. Entonces, por supuesto que reconocemos que traemos una situación complicada en términos económicos, profundizada, claro, por el tema de la pandemia. Eso es la verdad. Pero aquí se nos está planteando solamente dos salidas. El tema de la deuda, por un lado, el tema de la reforma fiscal, por el otro. ¿Cómo es que se va a plantear esta reforma fiscal? ¿Cómo es que se va a hacer de manera equitativa para que esos sectores empresariales y sus cúpulas que nunca han querido pagar, nunca han querido que se les carguen todos esos impuestos y que los paguemos todos nosotros, si se resisten, ¿qué va a ocurrir? No se le puede cargar a la gente porque por si alguna gente todavía lo está dudando, este país hace mucho tiempo que cambió y la gente está cuadrada, bastante cuadrada para resistirse y para presionar. En términos de salud, bueno, ya ustedes saben, es para la calle que vamos con el tema de las ARS, con el tema de las AFP, porque aquí la salud resulta y viene a ser que entonces está en manos, señores, de los bancos. Entonces no es posible, las ARS te niegan la salud, te limitan la cobertura y las AFP se roba el dinero después que las ARS, por negarte la cobertura y la asistencia, te mata. Entonces, las reformas, claro que las reformas son importantes. Por supuesto que aquí hay hambre de reforma, pero no son reformas superficiales, señor presidente. Aquí se necesita reforma profunda. Y si usted está dispuesto a hacerlo, yo estoy más que segura que aquí hay una población que estará a su lado, caminará con usted. Y mi sugerencia a un año de tiempo del inicio de este gobierno es, presidente Luis Abinader, apóyese en la gente, camine con la gente, que es la misma que, como usted dice, es ese país que está con hambre de esa reforma, pero reformas profundas, transformadoras y que simplemente le hagan la vida más fácil, más justa a la mayoría de este país. Usted, vamos a darle like si le ha gustado esta transmisión, compartirla, por supuesto, vamos a opinarla, vamos a suscribirse los que no lo hayan hecho, y además hacerlo a Patreon, patreon.com. Y por supuesto pedirle excusas. Ayer nosotros no pudimos ir al aire, no había forma. Con el aguacero, el apagón, todo se descargó. Intentamos incluso de subir un contacto breve que hicimos, pero que va, fue desastre total, como siempre ocurre aquí frente a cualquier eventualidad. Así es que ya ustedes saben, a suscribirse, patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.